Bien, hola chicos, el tema que vamos a ver hoy va a ser tejido muscular. ¿Qué vamos a ver de tejido muscular? Vamos a ver generalidades y vamos a ver también ya propiamente los tipos de músculo. Tenemos músculo estriado y músculo liso. Claro, el estriado con sus respectivas divisiones, que vamos a tocar conforme avancemos en el tema. ¿Ok? Entonces, podemos empezar con las generalidades. Dentro de las generalidades vamos a abarcar los conceptos. ¿Por qué conceptos? Porque los estudiosos del tema, los histólogos, referidos principalmente a ellos, cuando estudiaron el músculo, decidieron cambiarle nombre a estructuras conocidas a una terminación específica para el músculo, para el tejido muscular. Como ejemplo de esto, tenemos que a la membrana plasmática se le denomina sarcolema. Al citoplasma, este es uno de los más obvios, se les llama sarcoplasma. ¿Ok? Tenemos que al retículo endoplásmico en general se le llama retículo sarcoplásmico. ¿Ok? Difícilmente en alguna bibliografía se le denomina retículo sarcoplásmico a uno en específico, es decir, al liso o al rugoso. Sin embargo, por la función que desempeña podemos decir que está inclinado básicamente al músculo liso. ¿Ok? Y por último, a la mitocondria se le denomina sarcosoma. Reitero que estas partes de la célula, estos componentes, tienen funciones elementales y fundamentales en el funcionamiento del músculo. Por tanto, se les cambió el nombre. Espero que hasta aquí no haya ninguna duda. Otro concepto, otro tipo de generalidades que me gustaría abordar sería la clasificación de los músculos. La clasificación está basada en un patrón proteico reflejado en la membrana, es decir, estriaciones. Entonces, esto nos define que tenemos dos tipos de músculo: músculo con estriaciones y músculo sin estriaciones. Entonces tenemos un músculo estriado y un músculo liso o sin estriaciones. Sin embargo, el término más común es músculo liso. Ahora, dentro del músculo estriado existe una división. Tenemos un músculo estriado esquelético y un músculo estriado cardíaco. ¿Ok? Sí existen diferencias morfológicas, de ahí la división. Y también dentro del músculo esquelético, ciertas bibliografías, al menos dos, la dividen en músculo estriado esquelético visceral y somático. En este caso no hay diferencia morfológica, únicamente es donde se encuentra. Es decir, el visceral, por ejemplo, sería el tercio superior del esófago, la lengua y las cuerdas vocales. Y el somático, pues, serían todos los demás. Cada tipo de músculo tiene un nombre específico. El músculo estriado esquelético en general se le llama radiomiocito. El músculo estriado esquelético se le llama cardiomiocito. Y el músculo liso recibe por nombre leiomiocito. Se los menciono para que cuando vayan a leer el tema no les genere confusión los posibles nombres con los que los puedan encontrar. Otro tipo de generalidades es la función. En sí, el músculo tiene muchísimas funciones. Por ejemplo, al menos en cuerdas vocales podríamos decir la fonación, pero vamos a hacerlo muy general. ¿Ok? Entre las funciones tenemos la locomoción,
que está reflejada en un cambio de posición, es decir, de un punto a un punto B. Tenemos la constricción. Generalmente esta función está asociada al músculo liso localizado en los vasos sanguíneos, pero por ejemplo el tercio superior del esófago también podría realizarlo, o el tubo digestivo en general. Tenemos además la termogénesis. Esta es bastante curiosa, es lo que explica un fenómeno bastante común. Cuando hace frío nosotros tendemos a temblar. Temblamos porque un efecto de la contracción muscular es la pérdida de energía a través de calor. Es decir, la contracción muscular libera o pierde, como cualquier sistema termodinámico, energía que ayuda a aumentar la temperatura. Eso es como muy curioso, ¿no? Y movimientos de propulsión. ¿Cuál sería la diferencia entre un movimiento de propulsión y la locomoción? Es que en el movimiento de propulsión no necesariamente hay un cambio de posición. Nos referimos principalmente a movimientos de propulsión a jalar o empujar. ¿Ok? Son funciones principales del músculo. Ahora, vamos a, como generalidad también, al tejido conjuntivo que acompaña al músculo. Vamos a empezar de interior a exterior. La capa más interna del tejido conjuntivo se denomina endomisio. El endomisio tenemos que recubre a una sola fibra muscular, entonces como una de sus características, una fibra muscular. Y a esta fibra muscular la acompañan generalmente un capilar continuo y una terminación nerviosa. Vamos a explicarlo. Esta sería la fibra muscular por los colores. El capilar y la terminación nerviosa la voy a poner del mismo color, azul. Y el endomisio va a ser color verde. Como ven, se acompaña. Ahora, es importante que entiendan que el endomisio es por cada fibra muscular. Como siguiente capa tenemos al perimisio. El perimisio abarca un conjunto de fibras musculares con su respectivo tejido conjuntivo, es decir, el endomisio. ¿Y cómo se le denomina esto? Se le llama fascículo. Entonces, el perimisio forma fascículos, como una de sus características. Y también corre por él vasos sanguíneos, ya no necesariamente capilares, y terminaciones nerviosas. ¿Ok? Vamos a expresarlo con color rosa. Y por último, la última capa se llama epimisio. El epimisio recubre al músculo total. Podemos decir que el epimisio está conformado por un conjunto de fascículos delimitados a su vez por perimisio, y los fascículos están formados por las fibras musculares más su tejido conjuntivo. Ahora, sus características histológicas, ¿cuáles son? El endomisio son fibras reticulares. Y tanto el perimisio como el epimisio son tejido conjuntivo denso y regular. Ok, si no hay ningún otro comentario, algo más que agregar, podemos continuar. Ahora sí, vamos a empezar con los tipos de músculo. Empecemos con el músculo estriado esquelético. Porque básicamente todos los estudios o lo que se ha aprendido se usó este tipo de músculo como modelo. Iniciando con su estructura,
vemos que en los libros está descrita como una célula cilíndrica alargada. Los núcleos, bueno, les acabo de dar una pista, es multinucleada, múltiples, y en donde se encuentran en la periferia. Entonces, usando este mismo color, los colocamos en la periferia. ¿Ok? Ahora, otra característica es que tiene miofibrillas. Estas miofibrillas, a su vez, están compuestas por miofilamentos. Filamentos que hablaremos de ellos especialmente cuando empecemos a tocar contracción muscular. ¿Ok? Ahora, estas miofibrillas se dice que abarcan el 80% del sarcoplasma. Por eso se ve esas estriaciones. Más o menos se vería así. Ahora, ¿qué pasa con el otro 20%? Pues los ocupan los organelos. Pero, ¿en dónde están los organelos? Los organelos se encuentran distribuidos entre las miofibrillas. Digamos que aquí están los distintos organelos. Las mitocondrias y el retículo sarcoplásmico están dispersos. ¿Ok? De esta manera nos refleja la actividad metabólica del músculo. Es decir, que tenga un número bastante considerable de mitocondrias y una cantidad bastante grande de retículo sarcoplásmico. Otra característica de las células del músculo estriado esquelético es que hay en su periferia la adherencia de cierto tipo de células. Se llaman células satélite. Su función será comentada después cuando hablemos un poco de distrofias musculares como tratamiento. Ahora, debido a la tasa metabólica tan alta, podremos observar que el músculo estriado o cualquier tipo de músculo tiene unas proteínas denominadas mioglobina. La terminación, no sé, ustedes me recuerda a hemoglobina y básicamente es eso. ¿Por qué? Porque es una proteína que transporta oxígeno. Al momento, ¿por qué les menciono lo de la mioglobina? La mioglobina en su momento sirvió para clasificar el tipo de fibras que componen al músculo. Entonces, se les dio ciertas características, una por color y características metabólicas. La de color se obtuvo mediante la extracción del músculo hacia el natural y la observación que éste nos daba, pues reflejaba el color de las fibras, entonces no tiene nada de nuevo. Sin embargo, el metabólico se hizo a través de inmunohistoquímicas hacia enzimas como la succinato deshidrogenasa, por ejemplo. Entonces, del color se obtuvo esta clasificación, unas fibras rojas y unas fibras rosa pálido. En este caso no es pálido porque no tengo muchos tipos de rosas, pero se obtuvo estas. Después, respecto al funcionamiento metabólico, se obtuvo una tercera, que son denominadas intermedias. ¿Va que va? Ahora, las clasificaciones tintoriales, es decir, los colores, se observaron después que no únicamente dependen de la mioglobina, sino también de aspectos como vascularización, número de mitocondrias y pues también el número de mioglobinas, como lo mencionábamos, número de moléculas de mioglobinas. Así que empecemos con las más lentas. Las fibras rojas son denominadas fibras oxidativas lentas y sus funciones es que son unidades de contracción lenta resistente a la fatiga.
Ok, entonces son oxidativas lentas y son resistentes a la fatiga. Son denominadas tipo 1. De aquí tenemos dos. Tipo 2A y tipo 2B. Ok. La siguiente, si vamos en orden de velocidad, tenemos a las fibras oxidativas rápidas. Entonces, ¿cuál sería su función? Si aquí vemos que son unidades de contracción, es básicamente lo mismo, pero estas son unidades de contracción rápida, resistentes a la fatiga. ¿Ok? Resistentes a la fatiga. Y por último, tenemos a las tipo 2B, que son glucolíticas rápidas. Y su característica es que son las más rápidas de todas, a pesar de que aquí diga unidad de contracción rápida. Y es básicamente lo mismo que la tipo 2A, sin embargo esta es rápida, pero es propensa a fatiga. Que esa sería su diferencia. Si es oxidativa, ¿por qué se clasifica en tipo 2? Bueno, básicamente es porque comparten características las intermedias y las rápidas, las que son rosa pálido o blancas. ¿Cuáles son estas características? Ambas almacenan glucógeno. Por lo que nos da una orientación hacia por qué la pérdida de tinción o de color. ¿No lo creen? Y una característica de esto es que según sea el tipo de fibras, es decir, todas las fibras componen a un músculo. Es decir, un músculo no está hecho completamente de fibras rojas, intermedias o blancas o rosas pálidos, sino que tiene una composición de las tres. Sin embargo, respecto a la actividad que realicemos, podemos hacer que se generen cierto tipo de células preferentemente ante otras. Es decir, las fibras tipo rojas se encuentran predominantemente en deportistas, como lo son los de, evidentemente, de alto rendimiento, pero caminatas, muchos kilómetros, o trote. Las intermedias son deportes bastante intensos, pero de corta duración. La bibliografía maneja como hockey, natación o carreras de 100 o 400 metros. Y las rosa pálidos, el ejemplo principal es los levantadores de pesas, que necesitan muchísima fuerza en pocos segundos. ¿Ok? Espero que hasta aquí no haya ningún problema. Y como les mencionaba, los miofilamentos son fácilmente categorizados en dos. Esto ya es otra parte del tema, vamos a empezar, pero seguimos con estructuras. Los miofilamentos están clasificados en filamentos delgados y filamentos gruesos. Los filamentos delgados básicamente son actinas F, que no es más que una actina fibrilar, es decir, un conjunto de actinas globulares. Si lo queremos ver así, actina G es una sola bolita, una proteína globular que cuando se polimeriza nos forma la actina F, y eso es el principal componente de los filamentos delgados. En cambio, los filamentos gruesos tenemos una molécula muy conocida que se llama miosina 2. La miosina 2 tiene una estructura bastante más compleja que la actina F, pero no es nada en otro mundo. Tenemos que la miosina 2 está compuesta por dos cadenas pesadas. Estas dos cadenas pesadas son clasificables entre sí. Entonces tenemos una cadena pesada y otra cadena pesada. Va que va. Ahora,
podemos dividir esta cadena pesada si agregamos una proteína que se llama papaína y obtenemos dos segmentos, S1 y S2. S1 compone a la cabeza y S2 compone a la cola. Vamos a ponerlo así, la cabeza, y S2 compone la cola. ¿Cuál es la función principal de la cabeza? La cabeza es la que tiene contacto con el ATP. ¿Ok? Entonces es aquí donde se enlaza. Y además tenemos dos cadenas ligeras. Dos cadenas ligeras por cada cadena pesada. Es decir, tendríamos 4 cadenas ligeras en total. Son mucho más pequeñas que las cadenas pesadas y estas son clasificables en reguladora y esencial. Son clasificables en reguladora y esencial.